contra de su fe, que pertenecen a nuestra pasada vida, a nuestra antigua naturaleza. Cosas como la mentira, el robo, la hechicería, la maledicencia, las malas palabras, la inmoralidad, etc. Y así, cada día irse renovando delante del Señor. Pero hay una cosa en particular que nos afecta a cada uno de nosotros, y no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestras familias, a nuestro prójimo y a nuestro entorno. Y también afecta nuestro ministerio y también afecta nuestra relación con Dios. Y esta cosa es el enojo descontrolado y desmedido. Ante lo cual surgen las siguientes interrogantes. ¿Es correcto enojarse? ¿Un cristiano peca cuando se enoja? ¿Qué peligros enfrento al enojarme? ¿Desagrada a Dios una vida de enojo constante? Con el fin de responder estas preguntas, vamos a hablar bajo el tema el enojo y sus peligros. Bueno, en primer lugar, los versículos que leímos en el libro de Efesios, capítulo 4, 26 y 27, comienza diciendo airaos. Y airaos tiene que ver con el enojo. El enojo es un sentimiento inesperado que se da contra algo que parece dañino. Nos enojamos cuando vemos algo que nos puede hacer daño, que nos puede afectar. El enojo es un descontento interno sin previo aviso. El enojo es una emoción muy perjudicial, como un ácido que consume y destruye, afectando la salud, la felicidad y el bienestar. El enojo se da contra una persona o una situación o algo imaginario. Alguien me ofende y me enojo. Hay una situación que no me agrada, me enojo. O me imagino de algo que me pueda afectar y me enojo. Ahora, ¿cuáles son los motivos del enojo? En primer lugar, me enojo cuando no se logra lo que deseamos. Anhelamos algo, no lo conseguimos y nos enojamos. En una ocasión había un hombre que se enojó contra Dios. ¿Por qué? Porque no había podido lograr conseguir trabajo. Puede ser que también nos enojemos cuando no hemos alcanzado una posición laboral o una posición espiritual que nosotros queremos. Y como no la hemos logrado, nos enojamos. El enojo también se produce ocasionado por burlas, menosprecios, ofensas, heridas, humillaciones, falta de respeto, falta de sometimiento, abusos. Cuando alguien tiene una conducta que nos hiere de una u otra manera, nos enojamos. También se produce el enojo cuando estamos ansiosos, cuando nos sentimos preocupados extremadamente, cuando pensamos que no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida y podemos inclusive llegar a criticar a otros y nos sentimos enojados porque no tenemos el control. También nos enojamos cuando ocurre una injusticia que se está cometiendo a nuestro alrededor y no estamos de acuerdo. Y vemos cómo las personas son maltratadas o cómo nosotros mismos somos maltratados. Eso nos produce enojo. Ahora, ¿el enojo es malo? ¿El enojo es pecado? El enojarse no es malo. El enojarse no es pecado. Lo malo es que el enojo me lleve a ofender a Dios. Lo malo es que el enojo me lleve a ofender a mi prójimo. Lo malo es que el enojo me lleve a pecar. Entonces, si estamos diciendo que el enojo no es malo, ¿qué pasó cuando Jesús se enojó? Porque el Señor Jesucristo también se enojó en algún momento. El Señor Jesucristo se enojó contra los escribas y fariseos, quienes hablaban en contra del Señor porque Él sanó al hombre de la mano seca. Leamos un momento en Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3:5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
A ver, vamos a leer del versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Miren, amados hermanos, el Señor aquí dice en el versículo número 5 que él, mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, el Señor Jesucristo se enojó con los escribas y fariseos. Pero no se enojó porque lo criticaran, sino que se enojó, como dice la palabra, por la dureza de su corazón. Porque como ellos estaban apegados a la ley, y la idea es que en el día sábado, de acuerdo a la ley, no hicieran ningún trabajo, entonces ellos decían en sus corazones: no está bien que sane a un hombre en el día de reposo. Y por eso el Señor les pregunta si está bien o no que en el día de reposo puedan hacer el bien o no. Al tener este hombre la mano seca, este hombre no podía trabajar con esa mano. No podía ganarse el sustento diario completamente para llevarlo a su casa. Este hombre no podía valerse por sí mismo. Y Jesucristo, al sanarle la mano, aunque era el día sábado, estaba actuando con misericordia y estaba ayudando a un hombre que estaba en necesidad por estar enfermo. Entonces, por eso el Señor se enojó, por la actitud que había en los fariseos. Ahora, el Señor corrigió esto. También el Señor se enojó en una ocasión contra los cambistas de dinero y vendedores y animales que estaban en el templo. ¿Se acuerdan ustedes que para la Pascua los judíos iban a Jerusalén y deberían peregrinar? Y el templo era un lugar muy concurrido, porque en el templo, que su función era para adorar a Dios, lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque lo usaban ahí para cambiar dinero, lo usaban ahí para comprar animales, y usualmente, de acuerdo a la historia, le subían el precio más de lo normal. Como había una necesidad de comprar animales para que sean ofrecidos en sacrificio, se aprovechaban y subían el dinero. Entonces el Señor se enojó porque se les había olvidado lo primordial. Tenían que ir al templo a adorar. Amén. No a hacer comercio, no a andar vendiendo y aprovechándose del necesitado. Por eso el Señor se enojó. Jesús se enojó en esta ocasión ante la deshonestidad, ante la viveza criolla. Si quisiéramos llevarnos a nuestro tiempo, la viveza del ecuatoriano y del guayaquileño. Ahí se enojó por eso, porque se estaban aprovechando. Dios no manda a eliminar el enojo, no manda a suprimirlo ni a desaparecerlo, manda a usarlo de una forma adecuada. Noten que el versículo dice: airaos, pero no pequéis. Amén. Enójate, pero no peques, pero no ofendas a Dios. Si es una actitud que no te agrada, enójate, pero cuídate de no ofender al Señor. Ahora, ¿cómo fue el enojo de Jesús? Para hablar un poquito más. El enojo de Jesús fue un enojo justo y fue por razones correctas. Los fariseos se oponían, había una oposición a que sanara a un hombre necesitado. Y en segundo lugar, habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio y estafa, en lugar de ser un centro de oración. El enojo en Jesús fue controlado, porque él no se descontroló. Aquí ahí le dice que él se enojó, pero en ningún lugar dice que él insultó. En ningún lugar dice que él habló de más, maldijo. No dice nada de eso. No dice tampoco que él cogió y en un momento de ira mató. No, nada de eso. Él se enojó. Y lo que hay que tener cuidado, amados hermanos, es que normalmente cuando el ser humano se enoja, se descontrola. Amén. Habla de más,
dice cosas que nunca tuvo que haber dicho. Se acuerda de cosas que pasaron hace 30, 40 años y ahí las vuelve a sacar en la cara para restregársela al otro, con tal de ganar. Cuando nos enojamos y perdemos el control, se puede llegar hasta los puños, los golpes, las llaves, lucha libre, la patada de karateca, y salen un poco de cosas. Alguien le dice por ahí, ira santa. Amados hermanos, eso no es ira santa, porque donde obra la ira del hombre no está la justicia de Dios. No está la justicia de Dios ahí. Y Jesús se supo controlar. Y cuando alguien se controla, es una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. El que tiene dominio propio es capaz de controlar la boca, es capaz de controlar las manos. ¿Qué quiere decir? Alguien le ofende, se merece que le pegue un cocacho, sí, pero el que tiene dominio propio se controla. Amén. Se controla, o sea, me voy a controlar antes de hacer algo. El enojo en Jesús no tuvo ningún tipo de resentimiento, porque en la Biblia no encontramos por ningún lugar que el Señor Jesucristo, luego de estas situaciones que ocurrieron, Él andaba pensando cómo me vengo, cómo me las cobro. No hubo resentimiento, ni guardó amargura, ni guardó odio, ni guardó rencor, sino que ocurrió algo, habló y ahí quedó. Ahora, ¿qué ocurre en el hombre cuando guarda resentimiento y cuando guarda rencor? Cada vez que se acuerda de eso, le duele. Entonces yo les quiero decir algo más. Si alguien a usted algún día lo ofendió y usted todavía se acuerda, y cuando se acuerda le duele, es que el resentimiento todavía está ahí. La herida todavía está abierta. Porque si uno se acuerda, ya pasó, ya eso ya fue, ya le puse en las manos de Dios, fue, tranquilo. Pero si yo me acuerdo y yo dijera dentro de mí, ¿cómo no pudiera cobrarme eso, lo que me hizo esa persona? ¿Cómo no pudiera retroceder el tiempo y poder actuar y poder ponerme en su lugar? ¿Cómo Dios no me diera la oportunidad para poder actuar nuevamente y cobrarle las que me hizo? Eso significa que ahí hay resentimiento, que ahí hay rencor. ¿Cómo yo no quisiera, mire, cómo no quisiera Dios que lo boten del trabajo, que le caiga enfermedad a la familia y a los hijos, para que vea cómo se sufre? Entonces ahí hay resentimiento, ahí todavía está guardando. Y él dirá, hermano, pero yo estoy pidiendo que Dios actúe, no que yo actúe, pero estamos deseando algo mal. Estamos deseando algo mal, y eso no es lo correcto. Si estamos diciendo internamente, el que me la hace me la paga, y la venganza es un plato que se sirve frío, cuando ya espere que todo ha pasado y que él no piense que yo siento algo, ahí me lo cobro. Entonces no hay perdón, y eso es lo que no vemos en la vida de Jesús. Jesús perdonaba. El enojo de Jesús duró el tiempo necesario. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hermano, ¿cuánto tiempo usted lleva enojado por una situación? ¿Qué pasa si lleva enojado una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año, 5 años? Entonces, ese es un enojo que no tiene control, El enojo de Jesús no fue un enojo producto de un capricho. Si no haces lo que yo digo, me enojo. Si no me compras lo que yo quiero, me enojo. Si las cosas no se hacen como yo digo, me enojo. No fue así. El enojo del Señor fue porque se hacían cosas en contra de la palabra de Dios. El enojo de Jesús no estaba dirigido hacia una persona, estaba dirigido hacia la situación. La situación que los fariseos se oponían a que un hombre sea sanado. La situación que habían convertido el templo en un lugar de comercio, en lugar de adorar a Dios. Estaba el enojo de Jesús en contra de una situación de injusticia, por un comportamiento pecaminoso y egoísta. Pecaminoso porque hacían lo malo, egoísta porque buscaban su propio bien y no el bien del prójimo.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles son los peligros del enojo? En primer lugar, el enojo es malo cuando me lleva a pecar. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, en los versículos que leímos, dice que no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos no debemos permitir que el sol se ponga sobre su enojo. Había una ocasión, unos discípulos de Pitágoras que entre sus reglas tenían que si durante el día se habían hablado duramente, ásperamente, antes de que se pusiese el sol, se daban las manos, se besaban y se abrazaban. Entonces, ¿cuál es la idea de que el sol no se ponga sobre mi enojo? Que antes que se acabe el día, yo debo de buscar arreglarme con mi hermano. Antes que se acabe el día, debo de buscar arreglarme. Había un rabino judío que le pedía a Dios que no permitiera acostarse, que no le pidiera dormir con ningún pensamiento negativo contra su prójimo. Pablo indica que mientras más nos demoramos en arreglar nuestras diferencias, es menos probable que logremos remediar. Yo le dejo las cosas ahí al tiempo, y no las arreglo, va a ser más difícil. Si hay disgustos entre nosotros, si hay disgustos en la iglesia, si hay disgustos entre los esposos, si hay disgustos entre los padres con los hijos, hay que buscar con la ayuda de Dios en arreglarlos. Amados hermanos, si no hemos tenido la razón, debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestro error. Pero lamentablemente muchas veces ocurre que no nos gusta reconocer que nos equivocamos. No nos gusta reconocer que hemos actuado mal, sino que la culpa siempre la tuvo el otro. Entonces el otro me tiene que pedir perdón a mí, porque yo actué bien. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, que somos seres humanos, que sí nos equivocamos, que sí cometemos errores, que sí hacemos cosas que a veces a otros le afectan. Por lo tanto, si me equivoqué, hay que pedir disculpas. Pero por otro lado, si tuvimos la razón, si nosotros tuvimos la razón, porque a veces también pasa eso, tenemos la razón, debemos de pedirle a Dios que nos dé la gracia para tratar de resolver la situación. Hay personas, amados hermanos, que se enojan por más de un día, por semanas, meses y años, y se recuerdan con mucha realidad lo que ocurrió. Si usted mantiene el enojo por largo tiempo, está ofendiendo a Dios. Si usted mantiene el enojo por largo tiempo, está pecando delante de Dios. Si usted viene y le dice a alguien, es que yo me acuerdo lo que me hiciste hace 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años, yo me acuerdo lo que me hiciste, y que te perdone Dios porque yo no te perdono, está pecando delante de Dios. Porque Dios quiere que perdonemos. Amén. Y usted dirá, hermano, pero es que no es justo. No se trata de que es justo para mí. Se trata de hacer lo que Dios manda. Y Dios nos manda, ama a tu prójimo. Perdona a tu prójimo. Eso manda la palabra. Ama. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y alguien dirá, hermano, pero usted no ofende. Yo también ofendo, hermano. Usted no se equivoca. También me equivoco. Usted no se enoja. También me enojo. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos un corazón perdonador. Amén. Un corazón de nuevas oportunidades. Un corazón que borra la página y continúa. Por eso es que la palabra nos manda a ser como niños. Usted se ha visto a los niños, cogen, se pelean, están llorando y después ya están jugando como que nada ha pasado. Ahí viene el tema, perdón y olvido. Y así es Dios con nosotros. Porque dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, es como que si cogiera nuestros pecados y los tirara al fondo del mar. Él se olvidó. Ya no hay cuenta atrás. Si nuestra hoja estaba llena de cosas malas y Él nos perdona, Él las borra. Y están nuevamente limpias. Limpias a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no debemos permitir que nuestro día termine enojado. No debemos permitir que nuestro día termine enojado con nuestro cónyuge, con los hijos,
con el jefe, enojados con un hermano de la iglesia. No debemos permitir eso. En segundo lugar, el enojo es malo porque le damos lugar al diablo. Y la palabra nos dice, no le deis oportunidad a Satanás. Cuando uno está en enojo y no lo arregla, es como que le da al enemigo oportunidad para que gane ventaja, para que él gane terreno. Cuando hay una diferencia que no es resuelta, es una oportunidad para que el diablo siembre división. Y Satanás nos lanza una trampa. Y si le damos lugar, cedemos y caemos. Voy a contar una pequeña historia. Alguna vez creo que ya la conté, pero la voy a volver a contar. En una ocasión había un hombre que estaba vendiendo una casa. Y la casa estaba bien bonita, entonces habían personas interesadas. Y una pareja de esposos fue a la casa y dijo, yo estoy interesado en comprar la casa. El hombre le dijo, muy bien, yo te voy a vender la casa con una condición. Te vendo la casa, pero aquí en la sala hay un clavo. Ese clavo es mío. Te vendo toda la casa, pero el clavo es mío. Aceptamos, hagamos el negocio. Compramos, vendemos porque estamos de acuerdo. Entonces ya estaban en la casa viviendo cuando de repente el hombre sonó a la puerta. Sí, señor, ¿qué viene a hacer aquí? Es que vengo a ver mi clavo. Ah, ya, pase, venga a ver su clavo. Venga a ver el clavo, cogió y se fue. Pasó otro día. Ah, es que vengo a ver mi clavo. Ah, aquí tengo un abrigo, lo voy a poner en mi clavo. Ah, ya, ponga el abrigo, cogió y se fue. Hasta que un día llegó el hombre con pescado crudo. Y cogió el pescado crudo y lo puso en su clavo. Y se fue. Pasaron los días, pasaron las semanas, y el hombre no venía a ver el pescado que estaba podrido y apestoso. De acuerdo a la ley, no podían quitar el clavo porque habían firmado los papeles que decían que toda la casa era de ellos, menos el clavo. Los señores que estaban ahí tuvieron que salir de esa casa porque no le podían botar el pescado, porque el pescado le pertenecía y estaba ahí en el clavo. Tuvieron que irse. Entonces, eso mismo es lo que pasa cuando le damos lugar al diablo a nuestra vida. Es como que le dijéramos, Satanás, esta casa es de Dios, pero aquí hay un clavo, y ese clavo es el enojo, y tú tienes oportunidad en él. Entonces, como es de él puede venir, porque nosotros mismos le hemos abierto la puerta para que él tome lugar y tome ventaja. Por eso la palabra dice Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Cada vez que yo decido no perdonar a alguien, le estoy dando la oportunidad a Satanás para que él tome ventaja y haga destrozos en mi vida. Y usted dirá, pero el Señor está conmigo. Sí, pero yo mismo le abrí la puerta y le di la oportunidad. Cada vez que yo vengo y le digo a alguien que te perdone Dios, le estoy diciendo, Satanás, la puerta está abierta, puedes venir a atacar. Y yo mismo le doy la oportunidad. Entonces, eso es lo que está hablando el Señor. El enemigo nos lanza una trampa y no debemos ceder. No debemos dar oportunidad. Alguien dirá, hermano, pero es que usted no conoce a mi mujer como es. Terrible. Pero amado hermano, Dios le manda a usted a perdonar. Y las mujeres puedan decir, hermano, pero es que usted no conoce a mi marido, ¿cómo es? Es discípulo del diablo. Usted no sabe cómo es ese marido mío que tengo. Pero el Señor nos manda a perdonar. El Señor no nos manda a decir, guarda rencor si tu marido es así o si tu mujer es así. Nos manda a perdonar. Y recuerde usted que no perdonar es darle oportunidad a Satanás para que nos derrote. ¿Por qué hay cristianos que no tienen victoria? Porque le han dado lugar al enemigo. Porque hay áreas de su vida que no las han entregado al Señor y que el enemigo puede tomar ventaja. Satanás tiene el poder sobre tu vida que tú mismo se lo des. Que tú mismo se lo entregues. Ese es el poder que tiene sobre ti. Porque a ti te compró Cristo, te lavó con su sangre preciosa. Pero si tú voluntariamente abres la puerta y permites que Él venga y obre, es el poder que tú le has dado. No es el poder que el Señor le ha dado. Y no debemos permitir que el enemigo tome ventaja alguna. No debemos permitirlo. Ahora, el darle una oportunidad a Satanás es no darle la oportunidad a Dios. El darle una oportunidad a Satanás es no darle una oportunidad al Espíritu Santo.
Cada vez que nos dejamos llevar por una conducta carnal, pecaminosa, de odio y de rencor, le estamos dando lugar al diablo. Cada vez que yo me voy tras el resentimiento, el odio, la venganza, yo le estoy dando lugar al diablo. Y el diablo, cuando te vea que estés enojado, resentido, él te va a decir: bien, bien, sigue así, sigue enojado, sigue resentido, sigue guardando rencor, sigue así. Porque él sabe muy bien que él está tomando ventaja sobre tu vida. Satanás devorará y derrotará a aquellos que le den lugar, a aquellos que abran puertas. Y ahí no estarás listo para la batalla, no estarás listo para ser un vencedor. Y recordemos que la responsabilidad de despojarnos del viejo hombre, viciado de delitos y pecados, no es de Dios ni del Espíritu Santo, es nuestra. Nuestra responsabilidad de despojarnos de ese hombre y de esas conductas que no le agradan a Dios. Amado hermano, no permitas que su día termine sin resolver una situación. No se acueste si su día usted sabe que está enojado con alguien. Busque con la ayuda de Dios resolver esa situación. Pero usted esté bien con Dios. Esté bien con su prójimo. ¿Qué debemos hacer? Antes que se acabe la noche, perdonemos a los hombres sus ofensas. Veamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces note usted que aquí la palabra es clara. Si yo no perdono a mi hermano, a mi familiar, Dios tampoco me va a perdonar a mí. El versículo es clarísimo en Mateo 6:15. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Debemos, por lo tanto, pedirle al Señor el dominio propio para que con su ayuda podamos controlar nuestra boca, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Amados hermanos en Cristo, hoy hemos visto, resumiendo, en primer lugar, que el enojo es un sentimiento inesperado, producido ante una situación de amenaza, de ofensa, la cual se origina por burlas, por sueños no alcanzados, por la injusticia, por la deshonestidad, por la falta de respeto, sometimiento, etc. En segundo lugar, el enojo no es condenado en la Biblia. Lo que debe evitar el cristiano es el enojo descontrolado, desmedido. Debe de evitar el enojo explosivo, el enojo rencoroso, pues hasta el mismo Señor Jesucristo se enojó por razones justas, pero era un enojo controlado, era un enojo que no guardaba rencor. En tercer lugar, los peligros que enfrentamos con el enojo es que el enojo nos puede llevar a pecar. El enojo abre puertas para que Satanás gane ventaja. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener una actitud de perdón diaria hacia nuestro prójimo y pedirle al Señor que nos ayude y enseñe a perdonar. Amado hermano en Cristo, ¿tiene algún resentimiento en contra de su cónyuge? ¿Ha guardado cosas en su corazón por años? ¿No ha perdonado a su hijo, a su nuera, a sus nietos, a sus hermanos, a sus tíos? ¿No ha perdonado por cosas que han ocurrido en el pasado? ¿Ha permitido que el rencor, la amargura, la enfermedad estén en su vida a causa del enojo descontrolado? Si es así, perdonemos hoy. Gloria a Dios. Perdonemos ahora. Perdonemos en este momento. Perdonemos en estos segundos para tener paz. Perdonemos para tener sanidad. Perdonemos para tener gozo. Perdonemos para que haya contentamiento en nuestro corazón. Perdonemos para que el Espíritu Santo se pueda mover con poder y libertad. Perdonemos para que las relaciones en nuestra familia estén bien. Y pidamos al Espíritu Santo que nos conceda en nuestra vida el fruto del dominio propio. Y con su ayuda dominemos al enojo. Y el enojo
no nos domine a nosotros. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Que Dios Dios. les bendiga, que Dios les guarde y vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Amén. Gloria a Dios. Bendice usted. Bien, amado hermano, en nuestras vidas, sin lugar a dudas, han pasado muchas cosas que nos han dolido. Han pasado muchas cosas que nos han afectado. Cosas que nos han parecido injustas. Pero tenemos que perdonar. Ese es el camino del cristiano, no hay otro. Si el Señor Jesucristo perdonó en la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Alguien dirá, no hermanos, que el Señor Jesucristo es Dios, nosotros no somos Dios. Pero Dios vive en nosotros a través del Espíritu Amén. Santo. Y por eso con su ayuda podemos perdonar. Así que vamos a orar. Padre Celestial, venimos a través de ti. Venimos a ti a través del Señor Jesucristo. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces, Dios mío, las cosas injustas que han ocurrido en nuestra vida. Tú conoces, Señor, todo lo que nos ha traído dolor, quebrantamiento, que ha afectado a nuestro corazón. Tú conoces todos aquellos que nos han lastimado y nos han herido y han afectado nuestra vida con su conducta, con su manera de ser, Señor. Tú sabes cómo han ocurrido las cosas en nuestra vida. Pero, Señor, te pedimos por el nombre de Jesús que nos ayudes a perdonar, que nos enseñes a perdonar a todo aquel que nos ha lastimado, a todo aquel que nos ha fallado, a todo aquel que nos ha traicionado, a todo aquel, Dios mío, que un día lo ayudamos y después se olvida. Ayúdanos a perdonar, Señor, porque tú nos mandas en tu palabra que perdonemos, Señor, porque si no perdonamos, tú no nos vas a perdonar. Amén. Por eso en tu nombre perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y hermano, yo le voy a pedir ahí a usted que en bajito, ahí usted y Dios no necesita enterarse de nadie más. Usted comienza a nombrar a esas personas. Gloria a Así Dios. en bajito. Y le diga ahí, Andrés, Miguel, Juanita, por el nombre de Jesús te perdono. Gloria a No Dios. lo mereces, pero te perdono porque Dios lo manda en su palabra. Y yo quiero estar bien con Él. Por eso te perdono por el nombre de Jesús. Ahí nómbralos en bajito. Ahí diga a su esposa, a su esposo. Te perdono en el nombre de Jesucristo. Porque yo no quiero que el enemigo tome ventaja en mi vida, sino que quiero que en mi vida se glorifique Cristo. Por eso te perdono. Te perdono por lo que me lastimaste, por lo que me heriste, por lo que me dañaste. Te perdono y te perdono por el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y que yo pueda estar en paz. Padre Celestial, por el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar. Y como dijo el salmista, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Gloria a Dios. Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y aviva mi vida y mi corazón. Y perdóname, Señor, perdónanos, Dios mío, por toda falta de perdón. Perdónanos, Señor, por toda falta de perdón. Y que podamos estar bien contigo, Padre mío. Que podamos estar bien delante de tu presencia. Oh Señor, gracias porque estás en este lugar. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque estás aquí, Dios mío. Ayúdanos, Señor, por el nombre de Jesucristo, a amar a nuestros enemigos, a los que no nos aman, a los que no nos aprecian, amarlos y perdonarlos. Y lo haremos en tu nombre para agradarte y bendecirte y para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.